Muchas gracias a la asociación por la invitación, al doctor Augusto, al doctor Granados en especial. Muchas gracias por toda su colaboración. Básicamente tratar de resumir en patología las dificultades que se nos presentan a diario en las juntas de tiroides es un poco difícil. Sin embargo, vamos a tratar de esquematizar básicamente en dos puntos que son los que vemos la mayor dificultad en relación a este problema que les menciono. Entonces, lo primero es entender el T3B y el T4. Parece que es muy sencillo hacer la estadificación del paciente, sin embargo, no parece tan claro. Cuando aparece el T3 en la clasificación de la TNM 2010, parecía muy fácil. Todo tumor que medía hasta 4 centímetros o que tenía extensión extratiroidea se consideraba un T3 y la estadificación permitía establecerlos de una forma en un estadio avanzado. Sin embargo, la clasificación del 2017 cambió totalmente ese T3, básicamente porque el comportamiento biológico no estaba en correlación con el estadiaje aparentemente donde se estadificaban inicialmente los pacientes. Los pacientes con el TNM de 2017, con el de 2010, aparentemente no se comportaban tan agresivos como esperábamos que se comportaran, y eso hizo que se presentara el cambio. Y el cambio básicamente se dio dividiéndolo en dos categorías, que es el T3A, cuando el tumor mide 4 centímetros y mide más de 4 centímetros, pero está limitado a la glándula tiroides, y el T3B, cuando el tumor, teniendo extensión extratiroidea, pasa a ser macroscópica. Los patólogos estamos muy acostumbrados al manejo del término de Gross porque en todas las piezas quirúrgicas tenemos que hacer la descripción macroscópica. Creo que si bien la traducción parece muy sencilla, este es el punto más difícil porque Gross se puede interpretar como vulgar, grosera y básicamente lo que se está refiriendo es a macroscópica. Y esta extensión es macroscópica, tiene que ser una correlación entre lo que el cirujano ve a su acto quirúrgico y lo que nosotros los patólogos estamos viendo al microscopio. La extensión macroscópica es un evento quirúrgico, que el cirujano me dice que después de haber sacado la pieza quirúrgica le quedó tumor aparentemente macroscópico residual. Y ahí viene la primera consideración, que el cirujano me diga que tenga tumor macroscópico residual no significa que tenga extensión extratiroidea macroscópica. Podemos tener las eventualidades que, aunque al cirujano le parezca que el tumor se salga, si microscópicamente no hay evidencia de tumor, toca darle una explicación a eso para decir por qué aparentemente se salió. Y en el contexto de la patología lo podemos explicar claramente. A veces las patologías que cursan con tiroiditis linfocíticas asociadas, los tipo Hashimoto o estas hiperplasias difusas o multinodulares, pueden hacer que al cirujano le da la impresión de que le quedó macroscópicamente tumor residual, pero microscópicamente no corresponde en compromiso neoplásico. Entonces, con el cambio del T3B y el cambio de los estadiajes, lo que antes para el 2010 todo T3B era un estadio 3, para la clasificación del 2017 no sucedió eso. Y muchos de los T3B pasaron a ser estadios 2, y eso cambió la dinámica de concepción en el contexto del paciente oncológico. Para entender el concepto del T3 es importante tener 3 factores de patología que son los que me voy a detener, que es importante que el clínico o los que van a continuar con la terapéutica del paciente lo tengan claro, que es básicamente la cápsula tiroidea, el concepto de extensión extratiroidea y el concepto de los márgenes de resección. Entonces, lo primero, la cápsula tiroidea. Históricamente nos enseñaron que las glándulas tiroides se encuentran rodeadas por una cápsula. Eso no es cierto. Ese es el primer concepto que hay que eliminar y todo demás. Cuando se hacen los estudios de autopsia y cuando vemos las piezas quirúrgicas, en general los tiroides no tienen una cápsula, no se encuentran rodeados por una banda fibrosa que verdaderamente delimite o separe el tejido tiroideo de las estructuras adyacentes. Esto porque es muy importante, porque como vamos a ver, en el TNM del 2010 se hablaba de la cápsula tiroidea, incluso en el TNM 2017 también nos hablan de la extensión más allá de la cápsula tiroidea, pero lo primero que hay que entender es que el tiroides no tiene cápsula. Y es lo que habitualmente nosotros vemos, que es la imagen que ustedes se las estoy expresando acá. Creo que me tengan un poquito de fe, la parte superior corresponde al tejido tiroideo normal, la parte de abajo corresponde al tejido adiposo. La cápsula se vería como una banda que está entre los dos tejidos, que sería básicamente como cuando uno va por una carretera. El tejido tiroideo sería la carretera, el abismo sería los tejidos blandos peritiroideos y la cerca que los separa sería la cápsula. El tiroides no presenta esa estructura anatómica. Incluso
en muchas ocasiones el tejido tiroideo lo vemos adherido a los músculos pretiroideos y todo demás. Entonces eso le explica a uno más claramente que no tengamos una cápsula. Incluso en el istmo tenemos la dificultad que el tejido muscular está involucrado dentro del tejido tiroideo. Recordar anatómicamente que el músculo elevador del tiroides pasa a través del istmo y en ocasiones teniendo fascículos musculares dentro del tejido tiroideo se nos dificulta muchísimo más la interpretación en el caso del contexto de un proceso tumoral. Entonces lo primero que hay que tener en concepto es que la glándula tiroides, se chuequeó esto, no importa, la glándula tiroides no tiene cápsula. Entonces, ¿qué sucede con TNM 2017? Si ustedes ven TNM 2017 dice T4A, tumor que se extiende más allá de la cápsula tiroidea. Y miércoles se nos armó el problema porque les acabo de decir que el tiroides no tiene cápsula. Básicamente, cuando el TNM nos está hablando de esta extensión extratiroidea más allá de la cápsula, lo que se quiere referir es que el tumor se extiende más allá de la fascia pretraqueal, que sería el labio anterior, que correspondería a la fascia tiroidea. Acuérdense que la fascia pretiroidea envuelve en su labio anterior o en su hoja anterior el tejido tiroideo, luego se invagina y pasa por delante de la tráquea. Cuando TNM nos está hablando de T4 con extensión más allá de la cápsula, se está refiriendo a que se está extendiendo más allá de la fascia pretiroidea, tanto anterior como posterior. Y este concepto es supremamente importante porque si ustedes recuerdan la anatomía y lo estamos viendo, sobre la pared posterior del tiroides no tenemos fascículos musculares, por lo tanto la clasificación sería muy limitada al decir que la extensión extratiroidea sería únicamente cuando nos compromete los músculos pretiroideos. Nosotros podemos tener extensión extratiroidea hacia la pared posterior sin representación de fascículos musculares, y ese es un concepto que vamos a tratar más adelante, que es el concepto de la extensión extratiroidea. Si fuéramos facilistas, decir que la extensión extratiroidea se entiende básicamente como todo aquello que se sale de la glándula tiroides, es decir, que el cáncer que se sale de la glándula tiroides. Si bien este es un concepto anatómico aparentemente fácil, desde el punto de patología no es así. Valorar la extensión extratiroidea intra e interobservador es un elemento muy complejo y todo. Y básicamente, ¿por qué? Y me devuelvo entonces al punto de la cápsula tiroidea. Si nosotros tenemos un tiroides, que tenemos un cáncer, y el cáncer se sale del tiroides, el cáncer se puede salir porque, como no hay nadie quien le detenga, como tiene cápsula, se va a los tejidos blandos peritiroideos. Pero eso no necesariamente me está hablando de la agresividad que puede tener el cáncer. Y ese es el punto que se trata de discriminar para establecer si la extensión extratiroidea verdaderamente está asociado con una mayor agresividad inherente a la biología del tumor. Es decir, que sea capaz de producir algún tipo de sustancia, una hialuronidasa, alguna alteración en la telomerasa, que le permita verdaderamente salirse y comprometer las estructuras vecinas. Por lo tanto, la valoración de la extensión extratiroidea es un evento que es problemático y es muy subjetivo. Tratando de objetivizar esa subjetividad que se nos presenta con la extensión extratiroidea, se ha definido por patología que la verdadera extensión extratiroidea es aquella que compromete a los músculos adyacentes. Y como decimos, viene la dificultad sobre la pared posterior. Si el cáncer es capaz de salirse del tiroides y haber infiltrado los músculos, significa que rompió todos los planos o las fascias que recubren un músculo. Y recuerdan ustedes su histología y todo demás, entonces está rompiendo el epimicio, el perimicio, el endomicio. Si el tumor fue capaz de infiltrar de esa forma al músculo, significa que el tumor biológicamente sí es más agresivo. Podemos tener el evento en que el tumor se sale, llega al músculo, lo empuja y lo rechaza, pero no lo infiltra. Pero no significa que el tumor no se salió. Es decir, que sí tiene extensión extratiroidea, pero sin compromiso de fascículo muscular. La combinación de extensión extratiroidea con compromiso de fascículo muscular es lo que los patólogos denominamos extensión extratiroidea verdadera. Esa es la extensión que les debe preocupar al clínico en el contexto global para la definición posterior del T3B. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo los fascículos musculares están comprometidos por nidos tumorales de un carcinoma papilar de tiroides. Tenemos el contexto entonces de definición de extensión extratiroidea verdadera. El tumor se salió e infiltró los fascículos musculares, pero esa extensión extratiroidea la tenemos solo sobre la pared posterior, sobre la pared anterior. Sobre la pared posterior
No podemos definir eso, por lo tanto, la extensión extratiroidea cuando el tumor se sale hacia posterior se vuelve muchísimo más compleja por carecer de planos anatómicos. Desde el punto de vista de patología, clasificamos en su comportamiento biológico la extensión tiroidea en dos grupos, la extensión extratiroidea mínima o microscópica y la extensión extratiroidea extensa, que es la que va a ser la macroscópica, que es la que está hablando el T3A. Y los estudios han mostrado que el riesgo de recurrencia varía muchísimo y eso hizo el cambio en la clasificación de TNM 2017, porque el riesgo de recurrencia en la extensión extratiroidea microscópica y mínima es baja. No es totalmente despreciable, pero sí es baja, están solo hasta el 3 al 9%. Sin embargo, cuando la extensión extratiroidea es macroscópica, el riesgo de recurrencia y de falla de tratamiento es muy alta, hasta un 40%. Y es por eso que es importante saber clasificarla desde el punto de vista patología y entenderla desde el punto de vista clínica. Los estudios recientes nos muestran que el riesgo de recurrencia por extensión extratiroidea mínima es muy baja y la sobrevida para los pacientes no se afecta si uno tiene extensión extratiroidea mínima. Por eso la clasificación en este momento, desde el punto de vista de la interpretación clínica, obvia la extensión extratiroidea como un factor pronóstico de riesgo si es microscópica. No significa que en el reporte de patología no la tengamos que poner y demás, porque a veces sucede eso. Como el TNM solo nos habla de extensión extratiroidea macroscópica, solo la reportamos. No, nosotros podemos tener extensión extratiroidea microscópica, la extensión extratiroidea ser verdadera, pero no necesariamente ser macroscópica. Entonces hay que jugar con todo el conjunto de los elementos para la correlación clínica. En cambio, la extensión extratiroidea macroscópica, es decir, la que sí verdaderamente está viendo el cirujano, sí se asocia con un alto riesgo de recurrencia. Esta es la que la tenemos que trabajar porque esta es la que verdaderamente nos va a clasificar a los pacientes como T3B. ¿Cuál es la dificultad que vemos a diario? Que si el paciente en su reporte de patología tiene extensión extratiroidea, tiene compromiso muscular, todos los pacientes son clasificados como T3B y eso no es cierto. Tiene que tener el conjunto de los hallazgos microscópicos más la correlación con el cirujano. Entonces, por sí mismo, tener extensión extratiroidea verdadera, microscópica, no es suficiente para clasificar al paciente como un T3B. Y de lejos es el evento más frecuente que tenemos de dificultad en la estadificación de los pacientes. Estos pacientes generalmente no recurren, su sobrevida es muy buena, la recurrencia al primero o al quinto año es casi nula y básicamente estamos estadificando mal los pacientes. Entonces, por sí misma, la extensión extratiroidea microscópica verdadera no constituye la estadificación para un T3B. Bueno, el tercer concepto es el estado de los márgenes. Y en patología tiroidea, al igual que la próstata, el estado de los márgenes tiene una lectura e interpretación diferente. El estado de los márgenes en patología general, lo que hacemos los patólogos es que marcamos con tinta china las periferias o los bordes de las piezas quirúrgicas con el fin de determinar si habiendo tumor o no microscópico o macroscópico residual se haga alguna intervención adicional. El ejemplo más fácil de entender es de pronto una resección segmentaria de colon o de intestino. Básicamente marcamos las periferias y vemos la distancia del tumor a la tinta china. Si el borde es positivo, entonces probablemente el paciente va a ir a un segundo acto quirúrgico, se le aumenta la resección. El problema es que en tiroides y en próstata, ¿qué vamos a aumentar de la resección? Si ya le han hecho una tiroidectomía total o una prostatectomía, pues no se le puede hacer nada más desde el punto de vista quirúrgico. Al paciente con los bordes positivos en un tiroides, pues no le van a quitar el anillo traqueal si macroscópicamente no tiene, a pesar de que la tinta china esté positiva. Entonces, en patología tiroidea cambiamos un poco el concepto, en vez de hablar del borde de sección, hablamos del estado de los márgenes. Y el margen está definido como la presencia microscópica de tumor en contacto con la tinta china. Y desde el punto de vista de patología, seguimos las consideraciones que hace la ICSR para el reporte de la patología. El R0 es cuando el borde es totalmente negativo o microscópico, el R1 es cuando, siendo el borde microscópico, la resección es completa, y el R2 es cuando el borde, siendo positivo microscópicamente, macroscópicamente se correlaciona y es positivo. Es decir, que el R2 probablemente sí se va a coordinar con un T3B. Eso. Y esto también es importante
porque el que uno tenga un tumor microscópicamente en contacto con la tinta china no significa que, a pesar de que microscópicamente pueda tener células residuales, tenga riesgo de recurrencia. Los estudios son claros y las sobrevidas de los pacientes libres de enfermedad o de recurrencia local son muy buenas. El 99.4% de los pacientes que teniendo borde positivo salen a la patología, no recaen. Entonces, el compromiso microscópico, que era un concepto que antes sí utilizábamos como de enfermedad persistente, que probablemente con riesgo de recaída, probablemente ya se ha dejado a un lado. Anteriormente a esos pacientes, entendíamos en las juntas, les daban un tratamiento de yodo cuando era el único factor de riesgo, pero se ha encontrado que la extensión extratiroidea microscópica con compromiso del margen de sección no tiene problema y todo demás. Los pacientes se van a comportar igual que si les hubiera tenido una resección completa con un R0. Por lo tanto, el T3B es un juego, es lo que el cirujano me dice más lo que el patólogo encuentra. Entonces tenemos que armar el rompecabezas. Entonces, ¿qué es un T3B? Un T3B es un reporte del cirujano que en su descripción quirúrgica me dice, uno, que el tumor se salió y que macroscópicamente no fue capaz de resecarlo totalmente, pero que adicionalmente en la patología tenga extensión extratiroidea verdadera, es decir, que tenga compromiso de músculo, que el margen entintado sea positivo y que macroscópicamente pues, el cirujano lo ve. Cuando tenemos esos tres elementos, ahí sí es que clasificamos los pacientes como T3B. Si nos devolvemos a la realidad, la gran mayoría de los pacientes no son T3B, porque no tenemos todo este conjunto de elementos. Entonces, siempre es muy importante, no solo en el reporte de patología, nosotros como patólogos informarles de forma clara y reportar todos estos elementos, sino que los que reciben luego el reporte de patología para el tratamiento terapéutico complementario, evaluar todos estos elementos para verdaderamente estadificar a los pacientes de forma adecuada. Entonces, es el primer problema que tenemos y espero poderlo haberlo aclarado. Los segundos son las variantes histopatológicas. Históricamente nos han enseñado que las variantes histopatológicas establecen el riesgo comparado con la variante usual. Y ese es el cuadro que generalmente nos enseñaron a todos desde el pregrado y lo manejamos todo el tiempo en relación a que existen tumores más agresivos y otros menos agresivos. Pero quiero hacer básicamente énfasis en los dos que están marcados con amarillo, que son el microcarcinoma y el carcinoma papilar de variante folicular. De lejos, junto con la variante clásica, son los cánceres o los subtipos histológicos que más frecuentemente recibimos en nuestros reportes diarios. Los cánceres que miden menos de 1 centímetro se clasifican en dos grupos, que se llaman los microcarcinomas papilares y los microtumores papilares. Y este cambio de concepto es supremamente importante porque la estadística y el comportamiento biológico nos han demostrado que son entidades totalmente diferentes. Nos enseñaron que el microcarcinoma papilar de tiroides era un tumor indolente, que se comportaba muy bien, que probablemente no tenía recaída, que las sobrevidas eran muy buenas y que de forma infrecuente hacían metástasis. Eso no es tan cierto. Nosotros tenemos de forma frecuente microcarcinomas que debutan como estadios N1 desde el principio. Entonces, verdaderamente no son tan inocentes este tipo de tumor y su comportamiento biológico no es tan indolente. Es por eso que aproximadamente ya casi 20 años con la clasificación del Porto se buscó definir cuáles eran los tumores que verdaderamente se podían considerar indolentes y cuyo seguimiento clínico permitía establecer que verdaderamente parecen más enfermedades benignas. Y en eso aparece el concepto del microtumor papilar. Le cambiamos la palabra de microcarcinoma a microtumor. Entonces, ¿qué es un microtumor papilar? Es un tumor que, desde el punto de vista clínico, no recae ni al primer año, ni al quinto año, ni al año 20, y nunca aparece más la lesión después de haber sido diagnosticado. Pero que adicionalmente debe estar en el contexto de que, primero, no sea un paciente pediátrico, entendido para los americanos como un paciente pediátrico aquel que sea menor de 19 años. Entonces, en paciente pediátrico no existe el microtumor. Como todos sabemos, los carcinomas papilares de tiroides o los carcinomas diferenciados en paciente pediátrico casi siempre debutan en estadios avanzados, N1B o con M1. El microtumor tiene que excluir al paciente pediátrico. Que el tumor mida menos de 1 centímetro, que el número de lesiones, que su sumatoria no sea mayor a 1 centímetro.
Este punto es muy importante porque, si ustedes recuerdan, ATA habla de la multifocalidad en cáncer tiroideo diferenciado como un factor de riesgo, pero la multifocalidad en cáncer de tiroides y especialmente en papilar se constituye de riesgo siempre y cuando el segundo foco sea mayor de 1 centímetro. Si la multifocalidad del segundo foco es menor de 1 centímetro, es como si no tuviera multifocalidad. Es por eso que este cáncer sí permite la sumatoria de los diámetros a pesar de que el tumor sea menor de 1 centímetro. ¿A qué me refiero? Si en el lóbulo derecho mide 0,3, en el istmo mide 0,3 y en el lóbulo izquierdo mide 0,3, a pesar de que es multifocal, la sumatoria me da solo 0,9, me cabe en el rango de los menos de 1 centímetro y permite clasificar el tumor como un microtumor. Adicionalmente, no debe tener extensión extratiroidea verdadera, que haya ausencia de metástasis ganglionares al momento del diagnóstico, significa que si tengo una tiroidectomía sin vaciamiento central o sin representación de ganglios linfáticos peritiroideos, no puedo hacer el diagnóstico de microtumor papilar porque se me pierde la opción de valorar la presencia de metástasis, que es uno de los criterios que excluye al microtumor. Que no tenga una variante histológica agresiva y que esté en el contexto de una tiroidectomía total. En muchas ocasiones recibimos la hemitiroidectomía por un procedimiento asociado de pronto a un Bethesda 4, finalmente sale como un carcinoma papilar de tiroides, pero a pesar de que el tumor no se salga, no sea de una variante agresiva, no tenga metástasis ganglionar, yo no sé si en el otro lóbulo hay otro foco microscópico de tumor que puede exceder el centímetro o que sea de una variante más agresiva. Por lo tanto, en hemitiroidectomías no se puede hablar de microtumor papilar. Entonces, ¿qué es un microcarcinoma? Un microcarcinoma es un tumor que, siendo menor de 1 centímetro, tiene algún factor de riesgo, porque ese factor de riesgo es el que verdaderamente va a definir finalmente la estadificación del paciente o el comportamiento biológico. Los estudios han mostrado que el microtumor papilar es una enfermedad desde el punto de vista práctico benigna. Cuando se analiza la genética y los estudios moleculares de los microtumores, se encuentran que no tienen ningún tipo de alteración. No tienen alteraciones por BRAF, ni por RAS, ni por PAX8, PPAR gamma. Son tumores virginales, por así decirlo y más. Y su comportamiento biológico sí está asociado con el verdaderamente comportamiento benigno. Y lo otro es el impacto desde el punto de vista económico y también para los pacientes. Es diferente decirle a un paciente que fue llevado a un procedimiento quirúrgico por un tumor maligno, pero que finalmente el resultado de patología nos habla que su lesión no es tan mala, le va a dar muchísima mayor tranquilidad al paciente. Y lo otro es el costo económico para el servicio de salud. El paciente ya no se le va a hacer el seguimiento en el contexto de un cáncer de tiroides con todos los exámenes que necesita adicionalmente, sino que es un paciente que probablemente su seguimiento va a estar enfocado a un bocio, a una hiperplasia común y libera cambios para el sistema de salud. Entonces, es muy importante tener en cuenta el microtumor papilar porque es una entidad que está claramente definida, la Organización Mundial de la Salud la tiene en sus clasificaciones, pero que de forma frecuente no vemos que se diagnostique más. Este es un paciente que perfectamente puede seguir para su seguimiento sin ningún tratamiento complementario. El segundo aspecto que quiero hablarles es sobre el carcinoma papilar de variante folicular. Carcinoma papilar de variante folicular históricamente se nos enseñó que era un tumor que se comporta igual a un carcinoma papilar de patrón clásico. Esto es parcialmente verdadero, pero existe sin embargo un pequeño grupo de carcinomas papilares que hacen que se dañe esa estadística en relación al mejor pronóstico o igual pronóstico comparado con la forma clásica. Y ha salido desde hace algún tiempo, o reclasificando los tumores a partir del 2017 en la Organización Mundial de la Salud, los carcinomas papilares de tiroides de variante folicular. Básicamente tratando de detectar cuál es ese pequeño porcentaje de los carcinomas de variante folicular que se comportan más agresivos. Entonces, la WHO, ¿qué hizo? Dividió los carcinomas papilares de variante folicular en dos grupos, el encapsulado y los infiltrativos. Los encapsulados, a su vez, nos lo dividió en dos grupos. Los carcinomas papilares de tiroides de variante encapsulada que presentan invasión de la cápsula. Y entonces, recuerden lo primero que les hablé de la invasión capsular. El tiroides no tiene cápsula, por lo tanto, cuando estamos hablando de una cápsula, estamos hablando de la cápsula tumoral, ¿sí? No existe cápsula tiroidea, sino solo cápsula tumoral. Entonces, este es un carcinoma papilar que es encapsulado
pero que presenta invasión de la cápsula. La invasión de la cápsula se ha relacionado aproximadamente en un 5 o 6% de metástasis locorregionales al momento del diagnóstico. Aunque es un tumor que es aparentemente de bajo riesgo, sí tiene la posibilidad de metástasis. El segundo subgrupo de los carcinomas papilares de variante folicular encapsulados son aquellos que no presentan invasión de la cápsula. Y esto es la clasificación que actualmente manejamos, que son los NIFTP, que son las neoplasias foliculares encapsuladas que tienen características similares citológicas a carcinoma papilar. Sin embargo, los NIFTP, al igual que los microtumores papilares, su comportamiento biológico es totalmente indolente verdadero. No hacen extensión extratiroidea, no presentan metástasis ganglionares al momento del diagnóstico, en el seguimiento no presentan metástasis pulmonares y se comportan más como una lesión benigna. Parecieran que eran más adenomas foliculares que verdaderamente carcinomas papilares. Entonces es importante tener esta diferencia y todo demás. La neoplasia folicular encapsulada de NIFTP se trata como una lesión totalmente benigna y su seguimiento es totalmente benigno. Los carcinomas papilares de tiroides de variante encapsulada son poco frecuentes y cuando nosotros sacamos un reporte de patología, en alguna ocasión oía que cuando reportábamos carcinoma papilar de variante folicular, la gran mayoría se lo reportábamos como infiltrativa. Evidentemente, el 70% de los carcinomas papilares de variante folicular son de variante infiltrativa. Los encapsulados son muy pocos. En el segundo grupo de los infiltrativos entendemos que el tumor no es encapsulado, constituye casi el 5 al 20% de todos los carcinomas papilares de tiroides, pero como les digo, el 70% de todos los carcinomas papilares de variante folicular. Pero el que me importa traer a colación y que es el que daña toda la estadística es este subgrupo, que es el carcinoma papilar de variante folicular, pero con tercer y cuarto apellido, difusa multinodular. Y este es un tumor que es claramente agresivo. Es un tumor que en el momento del diagnóstico presenta invasión vascular en el 80%, entendido como invasión vascular, angioinvasión, en el caso de patología tiroidea hablamos de venosa, no de arterial, que en el 80% de los casos debuta con metástasis no solo en el compartimiento central, sino probablemente en el lateral hasta en el 50%, y la extensión de esa tiroidea es verdadera en el 70%. Es decir, que esta variante sí es una variante que es muy agresiva por sí misma, porque por la histología lo define, pero también por los otros factores asociados a riesgo de recurrencia, como la extensión de esa tiroidea, la invasión vascular. Estos tumores aparentemente son genéticamente diferentes a los otros carcinomas papilares de variante folicular. Lo que se ha encontrado es que tienen alteraciones sobre el ULUPAR o sobre el Lewis 10, tienen algún tipo de alteración genética que los hace que su comportamiento biológico sea totalmente diferente. Para nosotros los patólogos es una variante que también es difícil de diagnosticar, sin embargo, desde el punto de vista de la morfología presenta características muy típicas, el patrón de crecimiento multinodular, generalmente es una paciente muy joven, es una mujer, casi siempre tiene su contexto hormonal asociado, que no le podemos definir el tamaño porque toda la glándula está comprometida, entonces aparentemente cuando la reportamos el T suena muy grande porque ha cogido todo el diámetro de la glándula tiroides, tomamos el diámetro, pero es importante que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, si nosotros nos devolvemos a la diapositiva donde les hablaba de las variantes histológicas convencionales comparados contra estas variantes, tenemos que cambiar la estadificación y el riesgo de los pacientes. ¿A qué me refiero? Que un tumor papilar que tiene mejor pronóstico es el microtumor, ¿sí? No el microcarcinoma. El carcinoma papilar de variante folicular, que normalmente tenía un riesgo similar o sin diferencia con una variante convencional, depende del subtipo de papilar variante folicular. Si es un carcinoma papilar de variante folicular encapsulado con invasión capsular, pues lo meto en el mismo riesgo. Pero eso, si es un difuso multinodular, hay que tener en cuenta porque el tumor por sí mismo es supremamente agresivo. Cuando nosotros hacemos el reporte de patología y sacamos un carcinoma papilar de variante folicular, le ponemos el tercer y cuarto apellido en el contexto de difuso multinodular si está únicamente. Si no está, no lo ponemos. Significa que si en su reporte de patología no les ponemos carcinoma papilar de variante folicular infiltrativa difuso multinodular, no estamos hablando de esta variante.
Y esa es la segunda gran dificultad que vemos. Cuando estamos diagnosticando carcinoma papilar de variante folicular infiltrativa, se está malinterpretando qué es esta variante agresiva. Y esta variante agresiva es poca. Esta variante no constituye más del 5%. Entonces, estar pendiente para el tercer y cuarto apellido que nosotros los patólogos les pongamos en el reporte de la patología. A veces los patólogos también, o el reporte de patología incluye la necesidad de que se dé el porcentaje de la variante histológica que constituye la agresividad. Sí, ya está la última, doc. Para los carcinomas que tenemos variantes histológicas agresivas, se considera que a partir del 30% es lo que hace que la variante por sí misma se considera agresiva. Entonces lo tenemos básicamente para célula columnar. Sin embargo, existen 3 tipos de tumores que les quiero dar énfasis como corolario final. Si es una variante folicular infiltrativa, no necesitamos mínimo porcentaje para definirle agresivo. Si la tiene, esta es totalmente agresiva. Segundo, si la variante es sólida, debe tener más del 50%. Eso. Y finalmente, para la célula alta, estamos en la discusión. La JULA considera el 30%, pero las series actuales nos dicen que probablemente con un 10% de célula alta vamos a tener la variante histológica agresiva que va a definir la recurrencia. Finalmente, la correlación entre la patología y la interpretación clínica es fundamental. De parte del patólogo es necesario que todas estas variantes las reportemos de una forma muy clara en el reporte, de modo que ustedes puedan interpretar y dar el tratamiento complementario. Pero también es obligación de quien reciba el reporte entender las características histológicas de patología, no simplemente quedarnos con el concepto histórico que tenemos porque vamos modificando a través del tiempo. Muchas gracias.